Buenas amigos de la química, en esta ocasión veremos los siguientes temas. Como primer tema tenemos la clasificación de las disoluciones, pero ¿qué son? Bueno, una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias que llegan a grado tal que pierden o cambian sus propiedades individuales. Esto formando una sustancia totalmente nueva con propiedades nuevas. Y como desde un principio era homogénea, al terminar este proceso de enlace siguen siendo homogéneas, no se pueden distinguir los compuestos de esta mezcla. Dicho de esta forma, ahora sí pasemos a la clasificación de las disoluciones. Bueno, las disoluciones pueden clasificarse a partir de la cantidad de soluto que tienen con respecto al solvente. Solamente es por eso que podemos clasificarlas. Explicaremos las 4 clasificaciones de disoluciones que hay. La primera de ellas es la diluida, puesto que la cantidad de soluto que hay con respecto al solvente es muy pequeña. Pongamos un ejemplo: 10 gramos de sal con 90 gramos de agua. Es allí donde radica la diferencia o la clasificación, en este caso, de diluida. Podemos hacer una demostración de la disolución de la sal, en este caso es cloruro de sodio, con el agua. Esto vendrá representando el 10% de la disolución contra el 90% de lo que es el agua. Entonces nosotros al mezclar, poco a poco se irá haciendo una disolución homogénea, como lo dice la definición, y no podremos ver los componentes de la misma. La segunda es la concentrada. ¿Qué es lo que varía? Simplemente, como hemos dicho, la cantidad de soluto con respecto al solvente. En este caso diríamos que el soluto es de 25 gramos a el solvente, que vendrán siendo de un 85% de agua. Es lo único que se diferencia de la diluida. La tercera es la saturada, que es cuando el solvente ya no acepta más cantidad de soluto a una determinada temperatura, pues sus partículas ya no encuentran forma de poder generar más enlaces de los que ya tienen. Entonces es por eso que aquí la temperatura es un factor para que este tipo de disolución genere más enlaces y pueda tener más soluto. Y la 4 y última de esta clasificación está la sobresaturada, que bueno, es como una saturada por 2 o al doble. ¿Por qué? Porque bueno, al momento en el que el solvente ya no acepta más soluto, bueno, ya hemos dicho que si nosotros le agregamos más temperatura, esto puede provocar que el solvente acepte más soluto, porque se pueden generar más enlaces con los que, como ya hemos dicho, pueden agarrar más soluto. Pero para que nosotros podamos hacer esto de una forma más representativa, cuando nosotros hacemos un choque térmico, por ejemplo, de ir de los 100 grados centígrados a unos 10 grados centígrados, bueno, esto provoca que el soluto, o en este caso la disolución, pueda obtener más soluto de lo que ordinariamente podría. Eso es la clasificación de las disoluciones. Tema número 2, que son las disoluciones ideales. Bueno, la disolución ideal es un modelo en el cual las fuerzas intermoleculares soluto-soluto, disolvente-disolvente, soluto-disolvente deben de considerarse iguales. Para que puedan cumplir este comportamiento ideal, deben de cumplir con ciertas características, como por ejemplo, al mezclarse los componentes no debe haber transferencia ni de calor ni de energía. Tampoco debe de haber variación en el volumen de la mezcla. Las moléculas deben ser iguales en el tamaño y en forma. Y las moléculas no deben tener carga ni ser electrolitos. Y de esta forma este comportamiento obedece a la ley de Raoult, que consiste en, supongamos, una disolución con un soluto volátil llamado compuesto 1,
o componente 1 y el soluto no volátil como compuesto 2. Bueno, al hacer nosotros medidas experimentales de la presión del vapor de la disolución debe de coincidir con la del disolvente. Esto se traduce a una pequeña ecuación que les mostraremos enseguida. Como podemos ver, aquí tenemos la ecuación en donde podemos representar lo que acabamos de decir, donde P1 es la presión de vapor del componente 1 de la disolución y P1 es la presión de vapor del componente 1 puro. Antes dicho, se puede representar de una forma gráfica así como la siguiente. Y así sabiendo que esta es la ecuación de la recta, esta recta. Esta fue la definición de la disolución ideal. Ahora pasemos a las características de las disoluciones. Bueno, estas características son que debe de haber un soluto y un solvente siempre. Estas disoluciones no se pueden separar por métodos físicos tradicionales o por los que regularmente usaríamos, sino más como por la cromatografía o por métodos de ese estilo. Siempre el soluto es menor que el solvente. Eso como características de los mismos. Vaya. Vamos a hablar sobre el potencial químico. Bueno, supongamos que tenemos un sistema con una mezcla 1 y una mezcla 2. La energía libre que hay entre ellas dos se puede expresar de la forma donde N es la cantidad de moles de cada componente, donde M1 es el potencial químico, a lo que nos interesa, de cada componente. Es una magnitud intensiva. Es de alguna forma lo que indica el desplazamiento de la materia que tiene cada uno de los componentes de la mezcla. Donde M1 es el potencial químico de cada componente, que en el sistema simplemente es una magnitud intensiva que representa el desplazamiento de la materia en el sistema de cada componente. El potencial químico de una mezcla se puede definir como la energía libre molar parcial de cada componente, descrita por esta fórmula. Y bueno, el potencial químico de una sustancia se puede representar de la siguiente manera, donde M1 sub 0 es el potencial químico en condiciones estándar y A es la actividad de la sustancia. Que bueno, que para los sistemas ideales es la concentración relativa a las condiciones estándar, o sea que puede variar un poquito. De alguna forma resumida podemos decir que el potencial químico simplemente es como la capacidad de reacción que tiene un componente de una mezcla, ya sea A o B, la capacidad de movimiento de su, más bien es la capacidad que tiene de mover su materia hacia otro lado a comparación de otra. Y bueno, expuestas ya las ecuaciones con las que se puede representar y cómo se puede calcular, bueno, eso sería todo por el potencial químico. Y bueno, como siguiente tema tenemos las soluciones binarias, que a lo que hemos podido encontrar de información, obviamente es una solución que tiene dos componentes, el soluto y el solvente. El solvente en una mayor cantidad que la del soluto y eso es todo. Esa es la solución binaria. Bien, y así pasamos al sexto y penúltimo tema que veremos en la clase de hoy, que vendría siendo la definición de los azerótropos, que bueno, no es otra cosa que es una mezcla constituida de dos o más componentes que hierven a una temperatura constante, pero que esta reacciona como si solamente estuviera compuesta por un componente y que al hervir
su fase de vapor tendrá la misma composición química, solamente eso sería lo que es un azerótropo. Hay diferentes tipos de azerótropos llamados positivos, negativos, homogéneos, heterogéneos, pero simplemente nos enfocaremos en este caso a los principales, por decirlo así, que vienen siendo los azerótropos positivos y los azerótropos negativos. ¿Cuál es la diferencia de todo esto? Bueno, simplemente la temperatura en la que bullen. Se llama azerótropo positivo cuando la temperatura es constante arriba de los 0 grados, o sea, en el lado positivo, digamos, de la recta numérica o de la recta temperatura. Y en los negativos, pues es totalmente lo contrario. Estamos hablando de que sus temperaturas a las que bullen son menores a los 0 grados. Simplemente es eso. Ejemplos de los azerótropos más comunes tenemos como el ácido nítrico a un 68.4% sobre el agua, que hierve a unos más o menos 100 grados, pero en este caso, como hasta hablamos de una temperatura constante, hervirá a unos 122 grados centígrados aproximadamente. Luego tenemos al ácido fluorhídrico con una concentración de 35.6%, dividido entre el agua, que en este caso hervirá a unos 111 grados centígrados. Otro de estos es el etanol a un 95% sobre un 5% de agua, que hierve en este caso a 336 grados centígrados. Y bueno, un último sería el cloruro de hidrógeno, que está a un 20% del 100% de la mezcla sobre el agua. Entonces el agua vendrá hirviendo a una temperatura constante de 100 grados centígrados. Bueno, es así como hemos llegado al último tema de nuestra clase, que es la destilación fraccionada. La destilación fraccionada es un método de separación de mezclas principalmente homogéneas, en las que nosotros podemos separar las mezclas a partir de su punto de ebullición, siendo que cada uno de los compuestos que compone la mezcla tienen diferentes puntos de ebullición. Entonces, de esta forma, les explicaré más a detalle cómo es que se hace esto, pero no sin antes decir la diferencia que tiene la destilación fraccionada a la destilación simple. La diferencia radica en que simplemente usa una columna fraccionada, que eso nos indicará a cuáles temperaturas estamos llegando a partir del proceso desde su iniciación hasta su finalización. Esa es la única diferencia. Bueno, este proceso se inicia cuando nosotros introducimos la mezcla aún atrás y la sustancia que tiene el menor punto de ebullición se empezará a desprender, será en estado de gas y después se deja enfriar, haciendo que ésta se condense. Repetimos el mismo proceso. Ya condensada la primera sustancia, volvemos a aplicarle calor y esta va a seguir desprendiendo vapores. Estos vapores son los diferentes compuestos que tiene la mezcla. Entonces, ya que está condensada la sustancia, vamos a repetir este proceso varias veces hasta que todos los gases sean desprendidos. Pero ojo, aquí radica el fundamento, aplicándole diferentes temperaturas. Es por eso que se da la destilación fraccionada. En este caso tenemos un ejemplo de la destilación del petróleo, desde su fase primaria, que es la extracción del petróleo, hasta la torre de destilación. En este caso se ve cómo pasa el petróleo crudo, que pasa por la caldera y va por la torre de destilación. Esto con las diferentes temperaturas que tiene que llegar, y así es como los gases se van desprendiendo y se van condensando uno a uno, para así tener una destilación fraccionada completa. Y bueno,
esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya ayudado y les haya gustado. No olviden dejar su like, compartir y suscribirse al canal. Claro que nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido de este tipo. Sin más, les deseo una feliz cuarentena y cuídense mucho, por favor. Les dejo mis redes sociales por aquí y por acá. Gracias.